Bueno, nosotros teníamos un sistema electoral que tenía unos serios déficits democráticos. Implicaba una gran desigualdad del valor del voto entre los ciudadanos de unas islas y otros. Había unas barreras electorales las más elevadas, no solamente de España, sino del mundo occidental democrático. Y por lo tanto siempre se había solicitado desde el mundo académico una reforma en profundidad de nuestro sistema. Para conseguir una mayor proporcionalidad, para conseguir una mayor igualdad del valor del voto del ciudadano en función de la isla en la que estuviera, había varias opciones. Al final se ha escogido por crear una lista regional superpuesta a las islas, a las listas insulares. Con eso se mitiga un poco, no se soluciona por completo, pero sí se mitiga un poco esa desigualdad del valor del voto y se aumenta la proporcionalidad del sistema. Por lo tanto, bueno, eso genera que nuestro sistema electoral tenga más calidad democrática y además que el presidente del gobierno ya no esté identificado con una concreta isla, sino que esté identificado con la propia región de la comunidad autónoma, lo cual desde el punto de vista político creo que también es ventajoso. Hombre, es la primera vez que para elegir a una misma Cámara se establecen circunscripciones diferentes. Por lo tanto, es algo novedoso y, como cualquier novedad, suscita dudas. En ese sentido, el que existan ciertos problemas a la hora de abordar este tema por lo novedoso, entiendo que es normal. Al final parece ser que se ha elegido por una doble papeleta y una doble urna y, a mi juicio, es lo más acorde con la constitucionalidad del derecho al voto. ¿Por qué? Pues porque se va a dar la posibilidad al ciudadano que vote partidos diferentes, candidaturas diferentes en una circunscripción u en otra. La opción que se estaba barajando inicialmente de que exista una sola papeleta para las dos circunscripciones, es decir, que el ciudadano tenga que votar lo mismo a la circunscripción insular que a la regional, implicaba una restricción de la libertad del votante que tenía necesariamente que votar lo mismo y, a mi juicio, eso iba en contra del derecho a la libertad de voto que viene en la Constitución. Al final creo que afortunadamente se ha dado esa libertad de voto y creo que es más acorde con el modelo constitucional que tenemos. Bueno, respecto de si el aforamiento es un privilegio o no, ya es una cuestión que también es debatible. El aforamiento lo que consiste es en una excepción respecto del tribunal competente para juzgar. No significa impunidad, no significa que no se juzgue o no se castigue a determinados cargos públicos si han cometido un delito. Lo único que significa es que el criterio general era que un juzgado determinado era el competente y, en vez de ser ese juzgado, pasa a ser un tribunal de mayor instancia, normalmente el Tribunal Supremo o, en los casos de las comunidades autónomas, los Tribunales Superiores de Justicia de Canarias. Que eso sea un privilegio o no se puede ver efectivamente por el lado de que no es el tribunal o el juzgado que inicialmente estaba previsto, aunque también es cierto que existe una desventaja para ellos y es que pierden algunos recursos. Es decir, si se es condenado por un juzgado de lo penal en primera instancia, tienen posibilidad de recursos. Sin embargo, si ya eres condenado por el Tribunal Supremo, los recursos también se te agotan, no tienes a tu disposición para defenderte esos recursos, con lo cual también tiene sus pros y sus contras. Pero lo que sí es cierto es que existía una gran tendencia a eliminar esa diferencia de juzgado competente en función de si se era cargo público o no. Era un clamor social, se venía, de hecho, desde el propio gobierno del Estado se ha impulsado una reforma de la propia Constitución para quitar determinados aforamientos y, bueno, pues en esa tendencia sí es cierto que nuestro Estatuto de Autonomía es vanguardista, va a la cabeza y ha generado la supresión total de los aforamientos para los parlamentarios y los miembros del gobierno. Pero lo único que va a significar es que, en vez de ser juzgados por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, serán juzgados por el juzgado de lo penal o de instrucción como cualquier otro ciudadano.
Ganamos autonomía para la propia autoorganización política, es decir, que no tengamos que agotar necesariamente una legislatura y estar condenados a pasar años hasta que llegue la fecha del último domingo de mayo, si efectivamente desde un punto de vista político está agotada ya, el gobierno no tiene apoyos parlamentarios, por los problemas políticos que sea, está en una situación de bloqueo institucional y político. En esos casos lo procedente es convocar elecciones y no estar abocados a años o meses de una parálisis política. Eso es ganar en autonomía y ganar en reflejos a la hora de adaptar la realidad a las normas. Y por lo tanto sí considero que es beneficioso que tengamos la oportunidad de convocar elecciones, de disolver el Parlamento y de llamar a la ciudadanía a las urnas en el supuesto de que exista una situación de bloqueo, no hay mayorías parlamentarias, el gobierno no puede sacar adelante sus políticas. Eso no puede prolongarse simplemente porque la fecha tenga que ser cada 4 años el último domingo de mayo. Vamos a ver, yo respecto, esta ya es una opinión personal mía, respecto del listado de artículos en el cual se establecen derechos y principios rectores, creo que no ha sido lo riguroso que debiera. Yo creo que de la simple lectura puede dar a la ciudadanía la impresión de que se han agrandado sustancialmente sus derechos, pero en realidad no estamos hablando de derechos como tal, estamos hablando de principios rectores, es decir, no es un derecho que el ciudadano pueda exigir ante los tribunales por el mero hecho de que venga en el Estatuto de Autonomía, sino que son obligaciones de los poderes públicos para que orienten sus políticas a conseguir determinados fines, en este caso la renta de inserción social o el derecho a la vivienda, etc. Eso normalmente cuando se utilizan los conceptos de derecho a la vivienda, derecho a una renta, puede generar en el ciudadano la idea de un derecho que tiene consolidado y que por lo tanto puede exigir como tal ante los tribunales, y no es así. Es en realidad una serie de principios rectores por las cuales el estatuto compele a los poderes públicos a que orienten sus políticas a determinados objetivos. Y por lo tanto será ese Parlamento, ese gobierno, cuando se aprueben normas, sus leyes, sus decretos, cuando se perfile esa política, en función de lo que digan esas leyes y esos decretos, se podrá tener derecho a esa renta o se podrá tener derecho a esa vivienda, pero no porque lo diga el estatuto. Ahora bien, el hecho de que se compela a esos poderes públicos a conseguir esos fines, evidentemente implica una presión, implica una orientación hacia un Estado más social, sí. Ha habido avances, aunque quizá el calificativo que más le diría yo es que es un estatuto complejo. Pasamos de 60 y pico artículos a más de 200 y creamos una norma de mucha complejidad, pero creo que avanzamos en algunas cosas. Obviamente cuando estamos hablando de una ley de más de 200 artículos hay opiniones para todos los gustos. En mi opinión hay cosas que están mal, cosas que están regular, cosas que están bien y cosas que están muy bien. Hacer una calificación global es complicado, pero creo que se ha avanzado en el sentido de que el Estatuto de Autonomía de Canarias en estos momentos está en el primer nivel de las comunidades autónomas. Se han clarificado algunas competencias, se han ganado competencias, se ha ganado autonomía de autoorganización política, hemos mejorado el sistema electoral. Sin embargo, por ejemplo, en la regulación de los listados de derechos y principios rectores creo que no se ha hecho bien. El organigrama de las competencias en administración de justicia creo que es discutible. Hay sus luces, sus sombras, pero si hay que hacer un resumen, creo que sí se ha avanzado. El más destacado creo que es la autoorganización de sus instituciones de autogobierno,
la capacidad del presidente de disolver las cámaras, la mejora del sistema electoral canario. Hemos perfilado mejor alguna de nuestras administraciones, como puede ser la administración insular, los cabildos. Creo que hemos adaptado mejor nuestra posición y nuestras singularidades conforme a lo que venía ya en los tratados de la Unión Europea, lo que es la región ultraperiférica, que quizá incluso ni en la Constitución está bien definida, entre otras cosas porque es que la Constitución es del 78 y todavía no estábamos ni en la Unión Europea. Y en ese sentido sí creo que hay notables avances.